Hola, esta es la reflexión 25. Voy a hacer un popurrí, como, como siempre, en casi todas mis reflexiones. Es un método interesante el popurrí y el método que yo uso del embudo. ¿Por qué? Al examinar datos, observaciones de la vida actual, cotidiana, de lo que pasa en mi país, en la República Argentina y en todo el planeta, yo observo, trato de informarme con medios objetivos, busco la información real, escapo obviamente a las fake news, a las noticias falsas, me doy cuenta rápidamente cuando una noticia es falsa. Hay un caso, el del dentista chino que habían dado la noticia falsa de que había muerto. Bueno, ahora se descubrió que era mentira, y creo que de una red social al que había puesto esa noticia falsa, al confirmarse que era falsa, cuando lo sacaron. Bueno, pero el tema de la noticia falsa es de terror. Hay mucha información falsa por todos lados. A mí lo que me llama la atención es la ingenuidad. El tema de la ingenuidad lo traté en el video anterior y lo voy a seguir tratando porque lo asocio a la estupidez. La estupidez, siempre digo, no es un insulto, es un concepto que significa una notable torpeza en comprender las cosas. Yo siempre le agrego en comprender cómo funcionan las cosas. A esta estupidez, esa notable torpeza en comprender las cosas, yo lo asocio a la ingenuidad, es decir, una actitud ingenua de las personas frente a los hechos, a las noticias, a los acontecimientos, una ingenuidad. Esto es muy notorio, lo veo muy acentuado. Quizá influya mucho el tema de la rapidez de las informaciones, de la rapidez en que se manejan las personas actualmente a través de, sobre todo, de los celulares, lo móvil, como le dicen en Europa. Eso, mensajes cortos, el Twitter, Facebook, bueno, todas las redes sociales hacen mensajes cortos que rápidamente cambian, se hacen cadenas de mensajes. Bueno, ese método de informarse a través de estos mensajes cortos acentúa la ingenuidad, porque se toma la información y se da por verídica. Bueno, yo trato de evitar todo eso. Entonces busco informaciones que están confirmadas, comprobadas. Y luego hago mezcolanza de informaciones y saco deducciones. Y bueno, una observación que yo veo últimamente es la que está asociado a la hipocresía, que siempre analizo. Me cuesta decirlo porque es realmente doloroso ver cómo representantes de los pueblos, o sea, autoridades elegidas por los pueblos, en sus campañas electorales dicen cosas, prometen cosas, y luego, cuando están en la función pública, no hacen esas cosas que dijeron que iban a hacer. Y esto pasa en todos los sectores. En los sectores de derecha es típico esa hipocresía, decir una cosa, hacer otra. Ningún sector de derecha cumple lo que dice que va a hacer. El único caso es el de Trump, presidente norteamericano, que es de derecha, y dijo que iba a hacer algunas cosas y las está haciendo una política interna. Bueno, pero no dijo en la campaña electoral que iba a ser tan agresivo, incluso tan violento en su política exterior. Eso no lo dijo. Bueno,
caso Trump es un caso realmente para estudiar a fondo en otro video. Yo me estaba refiriendo acá a lo que pasa en mi país, la República Argentina. Tuvimos hasta hace 2 meses un gobierno de derecha, el gobierno de Macri, todo su partido, su frente de partidos, que eran todo de derecha. Incluso la derecha, no. ¿Cómo se volcó a la derecha un partido que era más de centro, más popular, el Partido Radical? En este momento el Partido Radical está ya ubicado en la derecha. La mayoría de sus dirigentes apoyaron el gobierno de Macri y siguen actuando en función siguen en ese frente de Macri, a pesar de que perdieron las elecciones, por mucho, en primera vuelta las perdieron. A pesar de eso, este Partido Radical sigue con sus postulados de derecha. Pero es lógico que la derecha no cumpla lo que va a decir, incluso miente. Todo lo que dice la derecha que va a hacer, después miente. El caso de Trump es un caso aislado. Lo voy a analizar en otro momento. Pero acá voy a mi país, la República Argentina. Bueno, lo que dijo la derecha que iba a hacer, todo mentira. Todo lo que dijo que iba a hacer, todo, absolutamente todo, fue mentira y no hizo nada. Hizo todo al revés de lo que dijo que iba a hacer. Pero llama la atención que el nuevo gobierno, que no es de derecha, es un gobierno popular, democrático, o sea, el peronismo y sus aliados, llamado Frente de Todos, el candidato a presidente, porque el que ejecuta las acciones es el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente, dijo que iba a hacer determinadas cosas y por el momento no las está haciendo. Frase famosa, por ejemplo, que entre los intereses de los bancos prefiero voy a estar por el interés de los jubilados. Bueno, los bancos siguen con sus grandes ganancias y no se nota en estos días de gobierno nada que se acerque a eso. Al contrario, se habla de que siguen ciertas políticas de ajuste más disimuladas. Algunos dirigentes peronistas del núcleo duro del peronismo hablan de ajuste con polenta, o sea, dar algunas cosas, algunas concesiones, pero los grandes intereses de fondo no se tocan hasta ahora, como son las empresas privatizadas de servicios públicos, concretamente la electricidad, el gas y el agua, empresas que han sido privatizadas por el menemismo, que han sido mantenidas y que durante la época kirchnerista, anterior a último gobierno de derecha, mantuvieron a través de sistemas donde el Estado intervenía y mantenía esas tarifas relativamente bajas al alcance de la mayoría de las personas, a través de aportes que hacía el Estado a esas empresas privadas, pero no nacionalizó las empresas, mantuvo la privatización. Lo único que hizo fue aportes del Estado, en lugar de pagarlo cada usuario, se hacía cargo el Estado, en forma más o menos controlada, no en forma la forma desaforada que hizo el gobierno de Macri de derecha, que liberó las tarifas de una manera impresionante y los aportes del Estado fueron disminuyendo paulatinamente. Bueno, dolarizó las tarifas, hizo un desastre. Se suponía que el nuevo gobierno iba a tomar medidas con respecto a esto de las tarifas. Congeló el precio de las tarifas, que estaban muy altas, congeló en ese valor muy alto, y se habla que en algún momento se va a levantar ese congelamiento y bah, no hay una política definida qué es lo que se va a hacer. Lo ideal es quitarle las concesiones a estas empresas privadas y volver el Estado a explotar los servicios públicos.
¿Qué es lo que debería hacer? Explotado por el Estado, con control de los usuarios, con control de los empleados y trabajadores de las empresas públicas y el Estado. Eso sería lo ideal, porque son servicios públicos, no tienen por qué dar lucro. Al privatizar esos servicios públicos, las empresas dueñas o que están con la concesión de esos servicios públicos son concesiones que da el Estado. No invierten, ganan todo lo que las ganancias que tienen con las tarifas, prácticamente no invierten en las empresas y se lo llevan como ganancias. Las ganancias han sido enormes en esos 4 años de gobierno de derecha. Se suponía que un gobierno democrático, popular, no de derecha, que iba a ser 180 grados, un giro de 180 grados, y que iba a volver a controlar de una manera o de otra las tarifas públicas. Las tarifas públicas siguen altísimas y no hay un programa de control. Esto es preocupante. Yo lo señalo en este video porque dentro de unos meses, sobre todo el usuario particular y las pequeñas y medianas empresas van a empezar a tener problemas, porque por más congeladas que mantengan, supongamos que mantengan el congelamiento de tarifas muy altas, tenían que haber reducido las tarifas. No, las congelaron ese valor alto, altísimo, impagable. El gas, por ejemplo, cuando venga el invierno, va a ser impagable para las pequeñas y medianas empresas y para los usuarios particulares. Esto lo estoy vaticinando desde ahora. Si no se toman medidas drásticas, contundentes. Bueno, esto todo está concentrado en la deuda externa. Y ese es el otro tema. La deuda externa es ilegal e ilegítima, sobre todo la contraída por el gobierno de derecha de Macri, ya sea la deuda privada y la que contrajo con el Fondo Monetario Internacional. Ya expliqué en otros videos que la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional es completamente ilegal e ilegítima. No fue auditada por los medios internos, fue sancionada por el Poder Ejecutivo con la firma del presidente y un ministro, no fue tratada en el Congreso como tenía que haberse tratado en el Congreso, y los mecanismos internos del Estado argentino de auditoría no fueron consultados. Se sancionó, se aprobó ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin el control, la auditoría de los órganos internos del Poder Ejecutivo. Lo mismo sucedió con el Fondo Monetario. Los organismos de auditoría del Fondo Monetario tampoco dieron sus opiniones y sus despachos técnicos. Es decir, fue un acuerdo hecho por el presidente y la que en ese entonces era la que estaba al frente del Fondo Monetario Internacional. Es completamente ilegal, hecho de manera completamente ilegal, y es ilegítimo. Esto, el nuevo gobierno democrático, lo primero que tenía que haber hecho es auditado cómo se tomó esa deuda, y la deuda privada con bonistas privados, además de la del Fondo Monetario. Investigar cómo es esa deuda. La mayor parte de esa deuda contraída por el gobierno de Macri es ilegal e legítima. Bueno, ¿qué está haciendo el nuevo gobierno? Gestionando una reestructuración de esa deuda, pero al reestructurarla está aceptando como deuda legítima, algo que no es legítimo, que no se investigó. Esto es muy grave. Esa reestructuración que está tramitando, se fue a Europa, el presidente Alberto Fernández se fue a Europa, está tratando de conseguir avales para ese arreglo con el Fondo Monetario, con los bonistas privados también, pero es un arreglo de algo que es ilegal e legítimo, que no se auditó y no se aprobó en el Congreso. Ahora, el nuevo Congreso, con la nueva mayoría del gobierno democrático, popular, aprobó una ley que faculta al Poder Ejecutivo a negociar y renegociar esa deuda. O sea, al hacer esto, está aceptando el Congreso como
si le da facultades al Poder Ejecutivo para renegociar las deudas, es porque está aceptando las deudas del Congreso. Mayoría del nuevo Partido Democrático Nacional Popular. Esto no es lo que se había hablado antes de las elecciones. Se había hablado que se iba a investigar la deuda. Con esta nueva sanción del nuevo Congreso, repito, es una forma indirecta de avalar esa deuda como legítima. Está la teoría que el Estado se mantiene, hereda el Estado lo hecho por los gobiernos, entonces hay una continuidad del Estado, es una teoría jurídica. Pero también un verdadero Estado tiene el derecho de investigar lo que hizo un gobierno anterior. Es un derecho que es del pueblo. El pueblo votó otra cosa. Esto a mí me preocupa, porque si toda la fuerza del nuevo gobierno está dada a renegociar esta deuda para quedarse tranquilo por 2, 3, 4 años, no pagar intereses, hacer quita, no. Pero se está aceptando esa deuda, que es una deuda fraudulenta. ¿Por qué tenemos que pagar los ciudadanos algo que hizo un gobierno de derecha privatista, que hizo una mala gestión al contraer esas deudas, que en su momento no fue aprobada por el Congreso? Y ahora el nuevo gobierno está con esta nueva ley, en forma indirecta, está avalando, yo supongo con la teoría de la continuidad del Estado. Pero no, esa deuda hay que investigarla. Son muy pocos los legisladores, fueron 2 nada más que se pusieron a la sanción de esta nueva ley. Los demás se la aprobaron todos los partidos, de los partidos de derecha, del nuevo partido que presuntamente no es de derecha. Bueno, esta cosa a mí no me gusta. La digo en forma clara, a mí estas cosas no me gustan. Eso de que hay que esperar, hay que darle tiempo, no. Los primeros días de un nuevo gobierno son fundamentales, son los que dicen cómo va a ser esa política a lo largo de su mandato. Si de entrada se toman medidas donde se aceptan lo hecho por el gobierno anterior en forma fraudulenta y lo promueve a través de una nueva ley del nuevo Congreso, es raro esto. A mí no me gusta. A mí esto no me gusta. Y lo digo en forma clara. Parece que hay muchos que no les gusta, no soy el único, por supuesto. Incluso peronistas duros, los peronistas del núcleo más fuerte del peronismo, están protestando. Hay muchos que yo veo en los medios, en los pocos medios que informan a estos peronistas de cuño duro, son muy pocos los medios, yo los encuentro buscando y no están de acuerdo. No están de acuerdo con eso y con otras cosas del nuevo gobierno. Ya pasaron, o van a pasar 60 días, ya es tiempo suficiente para definir políticas. Está todo para resolver, entre comillas, la deuda externa, a través de una renegociación. Toda la energía está puesta allí. Cuando se están detectando enormidades del gobierno de derecha anterior. Por ejemplo, había 500.000 netbooks y notebooks para repartir entre los colegios para los estudiantes secundarios. No se repartieron y se encontraron que estaban archivadas en dependencias públicas. Un desastre. Ese solo hecho ya es no haber repartido esas máquinas. Durante 4 años se mantuvieron depósitos, no se repartieron, habían sido compradas por el gobierno anterior, que había sido el gobierno kirchnerista. Bueno, yo algo mencioné cuando hablé del traspaso de mando, del abrazo que se dio el presidente
el nuevo presidente Alberto Fernández, que se abrazó con el presidente anterior, el lenguaje del cuerpo que yo analicé en un video anterior donde esos dos presidentes se abrazaron, en cambio la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, le dio la mano mirando para otro lado y el saludo no fue nada efusivo, y cuando se fue no lo saludó. Cuando se fue de la Cámara, después de prestar el juramento el nuevo presidente en la Cámara Legislativa, cuando el anterior presidente Macri se fue, Cristina no lo saludó, estaba firmando las actas del traspaso del mando. Ese gesto de Cristina me gustó, pero Cristina es vicepresidenta, el que manda es el presidente. No puede oponerse ella así en forma drástica. Habría que ver qué es lo que piensa. A lo mejor también piensa igual que el presidente, que Alberto Fernández, en este caso. A mí estas cosas no me gustan. Son políticas muy suaves de no investigar al gobierno anterior. El gobierno anterior cometió muchos delitos, tiene causas por el tema del correo argentino. El nuevo gobierno tenía que haber iniciado acciones. Hay un juicio, pero todo es muy blando, todo es muy liviano. Ese abrazo a mí no me gustó. En ese momento, cuando yo analicé el lenguaje del cuerpo en otro video sobre ese abrazo, dije, es un preanuncio de impunidad para el gobierno de derecha anterior. Hay impunidad, porque habría que drásticamente hacer acciones con todos los actos delictivos que hizo el gobierno de Macri y sus ministros. Las empresas privatizadas de energía eléctrica, de luz, de gas, de agua, han cometido actos delictivos. El tema de los parques eólicos, han comprado y vendido empresas del grupo familiar de Macri, han cometido blanquear capitales de parientes que no se podía hacer por ley y Macri lo modificó por decreto. Eso es delictivo. Bueno, todo eso va a quedar en el aire. El tema de las rutas privatizadas, bueno, son muchos los temas. El tema del submarino Ara San Juan, hay que investigar. Y bueno, vamos a empezar que la justicia argentina hay que modificarla de lleno. Hay jueces que vienen de antaño, incluso jueces que vienen de épocas donde... Bueno, el tema de la justicia es muy grave. El tema del pueblo argentino, mientras tenga una constitución como la actual, mientras no se haga una nueva constitución con un nuevo poder judicial y nuevos poderes que controlen a los poderes ejecutivos, al legislativo y al judicial, el judicial es prácticamente una monarquía, el poder judicial es prácticamente una monarquía. Yo lo digo en otros videos. No puede ser que los jueces, ahora hay el Consejo de la Magistratura, el que nombra y renueve a los jueces, pero eso está todo digitado por el Poder Ejecutivo sobre todo. No funciona. El Poder Judicial no funciona. Sobre todo la justicia federal y penal. No funciona. Funciona mal. Hay jueces, ahora se murió el juez famoso, Bonadío, que era el que estaba haciendo las mayores arbitrariedades judiciales, con juicios sin pruebas, que tenía prisión preventiva. Bueno, se murió, pero con la muerte de este hombre no se resuelven los temas, porque el nuevo juez subrogante mantiene las prisiones preventivas. Hay muchas prisiones preventivas que son prisiones son presos políticos. Está el problema de Milagro Sala, que es tremenda las injusticias que hay en ese caso. Pobre mujer, hace más de 4 años que está detenida. El caso de Vudú, del ex
vicepresidente Vudú también, caso con causas, ahora se está descubriendo que hubo una condena en primera instancia contra Vudú y avalada en la sentencia se menciona como principal prueba un testigo que resultó ser un testigo falso, un testigo comprado por el Poder Ejecutivo. No quiero analizar en detalle todos estos tejes y manejes judiciales porque cualquier persona que vea este video, que investigue un poco, sabe, los medios de desinformación, algunos medios están dando estas informaciones que yo estoy dando en detalle. Estos testigos falsos, estos testigos, las causas que han armado, bueno, todo este mecanismo, yo recomiendo, hay una estación, un canal de televisión, que es el único canal que se puede ver con noticias exactas, comprobadas, que es C5N. Yo me informo a través de C5N, a través de Telesur y de muchos, de RT. RT tiene noticieros muy buenos sobre todas las noticias internacionales. RT, Telesur. Y en el orden estrictamente nacional de la República Argentina, el C5N, porque los otros canales son tienen programas muy malos. Siguen teniendo, no ha cambiado nada. Hay periodistas que siguen dando noticias falsas. Es tremendo. Es muy difícil informarse con objetividad. Yo trato de hacerlo y bueno, no quiero entrar en los detalles específicos de los juicios con testigos falsos, con testigos que han sido comprados, sobornados, los testigos arrepentidos, la famosa ley del arrepentido. Bueno, todas estas cosas en detalle no las quiero analizar, simplemente lo señalo, al que le interese que investigue a fondo. Pero son cosas que no se están resolviendo en el orden. Los presos políticos es tremendo, se suponía que después de 60 días se iba a terminar con los presos políticos, pero el Poder Ejecutivo podría hacer mucho para resolver este tema de las prisiones preventivas. Está ahí. Lo puede decir los jueces. Y Bonadio se murió ahora, que es el que ha dado la mayor cantidad de prisiones preventivas, y se murió. Y el que venga va a seguir con la misma política judicial, me pregunto. La Cámara que supervisa a Bonadío sigue siendo la misma y avaló muchas de las barbaridades que hizo Bonadío. Es muy complejo el tema judicial es muy complejo. Si no hay una reforma judicial a fondo, con nuevas estructuras judiciales, esto no se va a resolver. Y va a seguir siendo la justicia, sobre todo la federal penal. Dicen que lo van a hacer, pero dicen. Esto había que haberlo dicho de entrada, tenía que haberse estado todo estudiado de antemano, todo estudiado, y haber llevado al nuevo Congreso ya esta ley. No, está todo basado en el problema de la deuda externa, todo centralizado, el nuevo gobierno centralizado en ese tema. Quiere resolver ese tema y después que resuelva ese tema va todo muy liviano. Obviamente yo no hubiera hecho nada, hubiera actuado de otra manera. La deuda externa, investigado, auditoría, y ver lo que es legítimo de lo que es ilegítimo, lo que es legal de lo que es ilegal. Y no aceptado lo que es ilegítimo y legal. Listo, rápidamente. Eso ya se sabe de antemano. Porque lo que dije antes, no fueron controlados ni en el orden en la Argentina, los órganos del Poder Ejecutivo, la auditoría, y en el Fondo Monetario tampoco. Ya eso está demostrando que eso no es legítimo ni legal. Y en el orden de la justicia, bueno, inmediatamente tener programas de reforma hay que tener decisión política. Y la decisión política, evidentemente, hay que tener una ideología transformadora, cosa que aparentemente este nuevo gobierno es un gobierno de centro, un gobierno socialdemócrata,
ni siquiera es un gobierno peronista real. El primer peronismo, hasta que murió Evita, hasta 1952, ese primer peronismo hizo completamente cosas diferentes. Incluso reformó la Constitución del 49, que tiene reformas muy importantes en el orden social, económico. Estableció el control del comercio exterior, lo que digo en otros videos, la Junta Nacional de Granos, Junta Nacional de Carnes, el IAPI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, con el cual le compraba a los productores y se encargaba de exportarlo, o sea, el comercio exterior lo tenía el control del Estado, el tipo de cambio. Bueno, había un control del Estado importante, la minería, todo ese primer peronismo que se hizo en esa época, por lo menos eso, por lo menos hacer eso, ni siquiera eso. O sea, eso ya sería un cambio profundo y revolucionario en esta época. Y se hizo en 1946 hasta el 52. Después que se murió Evita, cambió. Yo siempre ese primer peronismo lo señalo como muy positivo mientras estuvo viva Evita, que era un personaje importantísimo en las decisiones que se tomaban en esa época. Decisiones muy transformadoras y que las hizo Perón, pero estaba Evita detrás. Una mujer no muy instruida, pero con enorme capacidad carismática y sentimientos hacia la gente humilde, hacia el trabajador. Eso lo señalo siempre, no cabe duda. En ese momento era un gobierno revolucionario, constitucional revolucionario, que aprovecho ahora para decirlo, porque mi sistema del popurrí me escolanza de cosas, ya que estoy en ese tema, lo señalo. En 1955, cuando hubo el golpe de Estado del 55, cometió Perón el grave error de no resistir. Tenía que haber resistido y haber aprovechado esa sonada militar para cambiar los mandos de las Fuerzas Armadas, haberse resistido, hubiera triunfado sobre ese golpe y haber aprovechado ese triunfo para reformar, haber hecho cambios profundos en los mandos de las Fuerzas Armadas, haber sacado a toda esa camada de militares y en la Armada, sobre todo en la Armada, de derecha, gente muy reaccionaria. No lo hizo. Después se arrepintió. Después, cuando estaba exilado en España, se arrepintió y dijo, tenía que haber, ya fue tarde, tenía que haber resistido. Como lo está haciendo en Venezuela ahora Maduro y el chavismo, se está resistiendo. Es una situación muy similar, porque le han querido hacer golpes de Estado, a Chávez le han querido hacer golpes de Estado, muerto Chávez quedó Maduro, le quieren hacer seguir haciendo golpes de Estado y ellos se resisten, con Fuerzas Armadas unidas en forma patriótica, y se resisten. Por más que Estados Unidos quiera hacerle golpe de Estado, no puede, está haciendo, es increíble. El autoproclamado presidente, Guaidó, Estados Unidos ha logrado que 49 naciones lo reconozcan. En otro video comento este hecho de Guaidó y la senadora que estaba presa, que se escapó y que está en Venezuela. Y el gobierno de Colombia le pide la extradición, en lugar de pedírsela al gobierno legítimo de Venezuela, se la pide a Guaidó. Eso lo marqué en otro video anterior. Sigue estando esa situación. Y probablemente esta senadora pida asilo político en Venezuela y es probable que declare todas las cosas que sabe, que van a ser muy difíciles para que el presidente de Colombia, Duque, se pueda mantener el poder, porque si empieza a decir las cosas que sabe esta senadora, esperemos que lo diga, que le den asilo en Venezuela y que se decida a hablar lo que sabe. No sabemos si hasta ahora está calladita, está detenida en Venezuela, creo que está gestionando ser asilada, pero está detenida y mientras no se decida hablar seguirá detenida. Bueno, menciono esto como la historia puede ayudar al gobierno democrático, elegido constitucional, elegido por el pueblo,
de Venezuela a que no haga lo que lamentablemente hizo el gobierno de Perón en el 55. Se dejó derrotar por ese golpe, podía haberse resistido. Tenía el apoyo de gran parte del pueblo, de los trabajadores, de la CGT. Tenía que haberse resistido y no se resistió. Y la historia volvió a manos de la derecha. El gobierno volvió a manos de la derecha. Un gobierno parecido al peronismo de esa época en Brasil, el de Getúlio Vargas, hizo hacer transformaciones sociales y económicas y fue muy presionado y se suicidó. Getúlio Vargas se suicidó y se frustró también ese gobierno. ¿Cómo? Le hicieron el golpe de Estado a Lula, a Dilma Rousseff en Brasil en estos últimos tiempos, el golpe de Estado, un gobierno progresista, parecido a ese primer peronismo, el de Lula y el de Dilma Rousseff. Hicieron un golpe de Estado parlamentario. Lo mismo le hicieron a Zelaya en Honduras en el 2009, un golpe parlamentario. Lo mismo le hicieron a Lugo en Paraguay, un golpe parlamentario. Y ahora directamente, como no podía hacerle un golpe parlamentario, le hicieron un golpe militar policial en Bolivia a Evo Morales, propugnado por Estados Unidos. Estados Unidos compró, parece que la cifra, la cifra con la cual Estados Unidos lo compró a Guaidó, al presidente autoproclamado de Venezuela, vuelvo para atrás, es un poco... Me acuerdo ahora que yo había dicho que la cifra eran 400 millones de dólares con el cual le habían dado a Guaidó para que hiciera su golpe de Estado y comprara. Bueno, parece que la cifra es mayor. Ya no son. Por eso se ha dividido la derecha en Venezuela, porque empezó a repartir el botín y parece que son más de 400 millones, son 600 millones. Y bueno, lo está repartiendo mal, se está quedando él con la mayor parte, entonces la derecha en Venezuela se dividió y lo han sacado de la presidencia de la Asamblea Nacional. Bueno, eso lo menciono en otro video y han nombrado a Parra. Es otro, también opositor. Pero ahora este año hay elecciones nuevas y vamos a ver qué pasa. En estas nuevas elecciones la Asamblea Nacional, no del Poder Ejecutivo, sino la Asamblea Nacional, va a haber elecciones nuevas y a ver qué pasa. A ver si la oposición consigue de nuevo mayoría o tiene mayoría el chavismo. Bueno, vuelvo a la República Argentina. Lo que señalé al principio del video, no me gustan estas políticas tan livianas. No quiero pensar en un acuerdo. Ese abrazo no me gustó. ¿Qué quieren crear? Para mí el lenguaje del cuerpo es muy importante. Yo lo estudié a fondo, el lenguaje del cuerpo, muy a fondo, que se complementa con la psicología freudiana, el psicoanálisis de Freud se complementan. Freud le daba importancia a los fallidos, actos fallidos, cuando se dice una cosa por otra, le sale algo, un acto fallido, y salen palabras que no se querían decir. Eso involucra la hipocresía y la mentira, los actos fallidos que estudió a fondo Sigmund Freud. Tiene un libro extraordinario, Sigmund Freud, que se llama Psicopatología de la vida cotidiana. Este libro, Psicopatología de la vida cotidiana, analiza a fondo estos actos fallidos, estos cuando se dice una cosa por otra, esto analiza también cuando en los chistes, que hay mensajes ocultos en los chistes, pero sobre todo en los actos fallidos. Hay mucho mensaje oculto del inconsciente, lo que realmente piensa la persona, que lo asocio con la hipocresía, de la cual hablo yo como característica básica del ser humano. La hipocresía y la mentira. Y ahora le introduzco otro elemento que es el lenguaje del cuerpo. El lenguaje del cuerpo, el lenguaje del cuerpo asociado a lo que estudió y analizó a fondo Sigmund Freud, ayuda mucho a comprender, me ayuda a mí a comprender la conducta humana, el comportamiento humano, que es lo que específicamente yo investigo. Y utilizo esas herramientas que mencioné recién. No las repito. Con todas esas herramientas, todo ese bagaje de herramientas y de sociología, de antropología,
de paleoantropología, los restos fósiles, las investigaciones arqueológicas, yo saco conclusiones que me permiten entender cómo somos los seres humanos. Y cómo somos los seres humanos, conociéndonos, permite incluso predecir algunas acciones que pueda hacer en el futuro. Y a mí no me gusta nada esto que está haciendo el nuevo gobierno argentino. Lo estoy adelantándome. Espero que, solucionado el tema este de la deuda externa que tanto obnubila la mente del nuevo presidente, ya tiene las herramientas jurídicas, se va a aceptar, no se va a investigar aparentemente, bueno, y teniendo ese margen de tiempo, a ver qué hace después de eso, después de esa reestructuración de toda esa deuda pública. Hay que ver qué hace. Yo, para mí, con todos los datos que tengo, puedo intuir que no se va a hacer gran cosa. Pero vamos a dejarlo para otro video y con el tiempo se verá qué es lo que hace este nuevo gobierno. Tampoco hay que ser tan pesimista. Pero mis intuiciones me dicen que va a ser un gobierno muy liviano, no va a haber transformaciones de fondo, aparentemente. A mí me preocupa mucho el tema de las tarifas públicas. Plus gas. Las tarifas de gas son de terror. Si el nuevo gobierno, no toma medidas realmente transformadoras de todo eso y determina con las concesiones a estos sinvergüenzas que están al frente de estas empresas privatizadas, son sinvergüenzas, están ganancias más del 2.000, 3.000% de ganancias. Ningún sueldo, ningún salario de ningún trabajador en la República Argentina ha subido en estos 4 años de gobierno de derecha, ha subido en esos porcentajes, 2.000, 3.000%. Es imposible de pagar. Ahora que cuando venga el invierno, en unos meses viene de nuevo el invierno, las estufas a gas van a empezar a funcionar y las tarifas, si siguen así, si todo sigue así, van a seguir altas. Si no se toman medidas drásticas en ese sentido, va a haber problemas. Ya hay muchos movimientos sociales de peronistas duros que están señalando esto, pero se le está dando tiempo al nuevo gobierno a que solucione el tema de la deuda pública. Bueno, yo abro el paraguas antes de tiempo. Señalo en este video que si no se soluciona el tema de las tarifas públicas de forma drástica, y después el tema de la justicia y el tema de fondo, que sería una nueva constitución, si no se hacen estas cosas vamos a seguir con gobiernos livianos, que yo lo llamo gatopardismo, cambiar algo para no cambiar nada. La película El Gato Pardo, aconsejo que la vean, es una película de la década del 80, la consigue fácilmente, El Gato Pardo. Aconsejo al que están viendo este video que vean esa película, donde se dice la teoría esa de cambiar algo para no cambiar nada y todo sigue igual. Espero que haya cambios más drásticos en este nuevo gobierno. Y si no, veremos qué hace la gente. La gente es muy reacia a votar. En otro video voy a señalar por qué la gente es tan reacia a votar los partidos de izquierda que sí señalan soluciones drásticas. Pero no tienen votos. Tienen programas con plataformas muy interesantes, de cambios muy profundos en las estructuras, pero la gente no los vota. Ellos comunican, los partidos de izquierda comunican mal. Entonces la gente piensa que si triunfa, los partidos tienen mayoría en la Cámara, por ejemplo, los partidos de izquierda le van a quitar la casa, el auto, las propiedades. No. Los partidos de izquierda avalan la socialización de los medios de producción, no de las cosas inmediatas, como puede ser la casa, el auto, una segunda casa para hacer un negocio, un pequeño negocio. No, las grandes medios de producción. Eso hay que socializar, lo que dicen los partidos de izquierda, socializar los grandes medios de producción. Y no, no el cepillo de dientes. La gente está mal informada y piensa que todo va a ser público, que le van a quitar las heladeras, los televisores. No le van a quitar nada de todo eso. Bueno, pero por eso no tienen votos. Y mientras no tengan votos, esas soluciones más radicalizadas, más de fondo,
no se van a llevar a cabo. Y los partidos de centro, la socialdemocracia, lo que está pasando en Europa, el nuevo gobierno de España, un gobierno liviano, light, gato pardismo, cambiar algo para no cambiar nada. Y bueno, yo lo estoy diciendo en este video. En otro video voy a profundizar el tema y voy a analizar el por qué las personas no votan a los partidos de izquierda y por qué estos partidos comunican mal y son muy demasiado no pragmáticos, son pragmáticos, pero son demasiado tienen programas y son demasiado duros en el cumplimiento del programa, son poco flexibles. En esto sí es una crítica importante. Hay un infantilismo en la conducta y en la conducción de estos partidos de izquierda, así nunca van a ser apoyados por las poblaciones. Es muy difícil, porque comunican mal y son poco flexibles. La prueba está que les cuesta hacer un frente entre los mismos partidos de izquierda, les cuesta, siempre tienen problemas. Es típico, hay un infantilismo, ya lo decía Lenin, yo lo menciono en otro video. Lenin escribió un libro que se llamaba El infantilismo, enfermedad, el izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. Ya se daba cuenta, el propio Lenin hizo la nueva política económica, dio un paso atrás, volvió al capitalismo, se dio cuenta que no podía socializar todo de golpe, incluso los grandes medios de producción, dio un paso atrás, hizo la nueva política económica, bueno, pero después se murió Lenin, vino Stalin y cambió toda la historia. Por eso que los partidos de izquierda que tienen plataformas interesantes, de cambios profundos, tienen que ser más flexibles y haber tomado esa experiencia de Lenin a su nueva política económica, ser más flexibles. No lo son y son muy duros en sus posiciones y por eso entre ellos mismos se pelean y se dividen y se dividen y se dividen y no se ponen nunca de acuerdo en un frente único. Es el drama de las izquierdas. En todos los países del mundo pasa más o menos lo mismo, no solo en la República Argentina. Bueno, este sería el video de mi escepticismo. Mi escepticismo con respecto a la conducta humana. Como sé cómo somos los seres humanos, estoy incluyendo lo que puede pasar. En otro video voy a dar precisiones de lo que puede pasar. No la que hacen los economistas. Siempre quedan en deuda, quedo siempre en deuda con un video sobre los economistas. Sabiendo lo que sé, cómo son los seres humanos, cómo somos los seres humanos, ahora estoy diciendo lo que van a hacer los nuevos políticos con las nuevas mayorías del Partido Popular, Democrático, Nacional, que se suponía iba a girar 180 grados al partido de derecha. Hasta ahora no giró 180 grados. Está haciendo lo que algunos peronistas duros llaman ajuste con polenta. Están haciendo una nueva tarjeta alimentaria, esa es la polenta. Pero los cambios de fondo, hasta ahora, y yo estoy poniendo en duda que se hagan estos cambios de fondo. Pero si hubiera sido la candidata a presidenta Cristina, quizá Cristina tenía políticas más profundas de cambio. Cristina, el kirchnerismo duro. Pero hizo este acuerdo con Alberto Fernández, un político más moderado, más diplomático, hizo un frente más amplio, ganó las elecciones, pero ganó las elecciones con un frente muy, muy suave, muy liviano. Bueno, este video era para la parte política. La parte económica y los economistas, que de terror, lo que están diciendo ahora los nuevos economistas que aparecen, es impresionante. Las camadas de economistas, camadas de gente joven, hombres, mujeres, dicen cada cosa, es tremendo. Incluso economistas del nuevo gobierno, que se supone que son por lo menos keynesianos, pero dicen cosas que, la verdad, bueno, eso lo voy a analizar en otro video. Se basan
La economía es una ciencia psicológica, son expectativas, es psicología pura. Lo único realmente científico es las estadísticas que se basan en lo que pasó, pero al empezar a hacer predicciones para lo que va a pasar basándose en las estadísticas, ahí fallan, ahí empiezan a fallar, porque eso ya no es tan científico. Son predicciones presuntamente científicas, hechas con programas de computación. ¿Por qué? Porque hay un factor azaroso que es la conducta humana. Está el factor humano, que puede cambiar, es aleatorio. Y entonces lo que diga la computadora en las proyecciones no se cumplen esas proyecciones. Por eso que es tan importante la psicología, la sociología, la antropología, ciencias que están por encima de las llamadas ciencias económicas. Por eso que para mí la economía no tendría que tener tanto predicamento en el Ministerio de Economía y tendría que tener más poder lo que yo llamo política económica, las políticas económicas. O sea, la política como ciencia y la economía como herramienta de la política económica. No economía solo, sino política económica. Y eso es lo que permite que los políticos puedan tener programas más sustentables y no basados en los economistas, sino políticos económicos, políticos que sepan de economía y que sepan las limitaciones de la economía, que sepan de psicología, que sepan de sociología, que tengan conocimiento de cómo somos los seres humanos y prever temas económicos desde esas nuevas ópticas y no estrictamente desde la economía. En otro video voy a entrar en ese tema. Ahora doy por concluido este video. Me despido, hasta la próxima, a todos los amigos que me ven, y será, bueno, eso, hasta la próxima. Chao.